Pasamos al punto octavo. Sería la aprobación, en este caso, del expediente de concesión de obra para la redacción del proyecto, dirección de obra, coordinación de seguridad, salud, construcción y gestión del tanatorio, crematorio y servicio público municipal para el futuro cementerio de Mairena, por un procedimiento abierto, no sujeto a la regulación armonizada tal y como establece la Ley de Contratos y varios criterios en torno a la adjudicación. Señora Alonso Lapi. Muchas gracias. Efectivamente, traemos al Pleno para su aprobación los pliegos que tienen como objeto la concesión administrativa para la construcción y la gestión del tanatorio, cementerio y crematorio, que estará ubicado, si así se aprueba, en el camino de Río Pudio. En cuanto a la construcción, que es una de las patas de esta concesión administrativa, decirles que el presupuesto mínimo estimado es de 3.167.780 euros, con el IVA incluido, que se prevén 4 fases de construcción. Una primera es de obligado cumplimiento y que sí o sí lo tienen que hacer en el plazo de 28 meses y que se prevé pues, un gasto de 1.763.877,50 euros que asumiría, como no puede ser de otra manera, la adjudicataria. El resto de la fase pues, irán ejecutándose a medida de las necesidades del municipio. Decirles que la construcción pues, prevé una zona de uso privado y otras de zona de uso público, donde va a haber pues, zonas de velatorios, centros de culto, zonas de restauración y en las privadas, pues cómo no, pues la zona de forense, el crematorio y las cámaras frigoríficas. En cuanto a la explotación y la gestión, que también se contienen en los pliegos, la concesión administrativa pues, tiene una duración de 40 años, con un canon mínimo anual, que ya en las propuestas los licitadores la elevarán probablemente, de 19.285,90 euros que serán ingresados anualmente al ayuntamiento. Conocen la documentación que tienen que presentar, el respeto en todo momento a la normativa vigente, pero sí nos parece interesante las mejoras que se han incluido en los pliegos, que son las prestaciones gratuitas de servicios funerarios a los servicios de beneficencia y también al traslado del antiguo cementerio en el momento oportuno a las nuevas instalaciones. Y se reconoce y se respeta en todo momento, y así lo quiero decir para tranquilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas, las concesiones que actualmente están vigentes se respetarían en el nuevo cementerio, si así lo aprobamos hoy aquí en pleno todos los grupos municipales. Muchísimas gracias, señora Alonso Lapi. Intervenciones por los grupos. Señor Juan Miguel, Grupo Vox. A mí me gusta conocer de primera mano cuando me dan una propuesta o lo que sea, tanto a la oposición como al equipo de gobierno, me gusta saber de primera mano si son necesidades urgentes o no. Entonces me desplacé y estaba hablando con los trabajadores del cementerio y es cierto que existe una necesidad. De hecho, hablando con ellos, sé que quedan libres aproximadamente entre 44 y 45 nichos, que en un plazo estipulado por ellos dice que más o menos entre un año y un año y medio quedaría cubierto, o sea, no cabrían más personas en el cementerio. Por lo tanto, sí considero, al igual que en este caso el equipo de gobierno, que es de urgente necesidad hacer un nuevo cementerio. Después se hará el traslado con todas las disposiciones legales que se establecen los 10 años y demás. Pero sí estoy totalmente de acuerdo, primero porque es una necesidad, porque no hay más plazas, porque se hace una concesión por 40 años, al ayuntamiento no le va a costar ni un euro lo que es la construcción del cementerio, puesto que tendrá un canon de 19.285,90 euros y sé que en la primera ampliación y las posteriores serán de 650 nichos y 300 ceniceros en cada ampliación. Por lo tanto, creo que las necesidades van a estar cubiertas de este ayuntamiento durante bastantes años. Por lo tanto, el voto de Vox va a ser favorable. Muchísimas gracias, señor Miguel. Enrique, Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Perdón por la voz y por la tos. Nosotros vamos a votar que sí a esta promoción pública, a esta licitación. Entendemos que es un bien necesario, que llega algo tarde, pero analizando nos gustaría hacer una serie de puntualizaciones al pliego de condiciones, tanto particulares como técnicas. Creemos que es un pliego digno, creemos que es un pliego correcto, pero creemos que es un pliego que cubre mínimos, que cubre los mínimos que nos solicita la normativa en referencia a la eficiencia energética y a funcionamiento.
¿Por qué cumple mínimos? Pues porque no hace ningún tipo de exigencia en pos de elevar los mínimos que constan en el Código Técnico. El Código Técnico es una normativa que se cumplimenta por niveles. Y ni en el pliego particular ni en el pliego técnico se hace referencia a ninguno de esos niveles. Simplemente se tendrá en cuenta un mejor cumplimiento de lo mínimo que te solicita el Código Técnico en materia de eficiencia energética, pero ni se valora cuáles son esos pluses ni cómo se va a premiar en la licitación. Por lo tanto, ese edificio, a nuestro entender, no tiene ningún valor añadido. Y las políticas que se llevan a cabo en España, en muchísimas administraciones públicas y en la mayoría de los países europeos, del arco europeo, ya no van en pos de cubrir unos mínimos. Nosotros ya llegamos tarde con nuestro Código Técnico cumplimentado por niveles, llegamos tarde a esa eficiencia energética que nos solicitan nuestros edificios. Que nos solicita Europa para el cumplimiento de nuestros edificios. Nosotros tenemos que tener un valor añadido, solicitar un valor añadido a esa edificación. Ese valor añadido se entiende como cumplimiento de una serie de estándares que ya existen, que muchas administraciones ya lo están poniendo en liza y que nos aseguran que cualquier edificio público no solamente cumple con unos mínimos, aunque esos mínimos la factura eléctrica lo vaya a pagar otro. No, ya no vamos en pos de... La legislación ya no se legisla de esa forma. Vamos en pos de conseguir que no haya factura eléctrica y cualquier promoción pública, aunque sea a través de licitación y de explotación privada, pues al final sigue siendo un edificio público. Y tenemos que exigir que todo edificio público consigamos un nivel de eficiencia que ya no sea cumplir con los objetivos mínimos. Para ello, nos gustaría que se tuvieran en cuenta dos posibilidades. La primera es que se solicitara en esta licitación el cumplimiento de algunos de los estándares que ya existen, que nos dan el conocimiento exacto de que ese edificio es un edificio de consumo casi nulo, como pide la legislación, y ojalá de consumo nulo o incluso que produzca energía, que fuera un edificio positivo. Y eso deberíamos de solicitarlo desde una administración como el Ayuntamiento de Mariana Jarafe, que entiendo que ya debería ser puntero en este tipo de servicios. Otra cosa, otro punto necesario para que esa licitación fuera una licitación también puntera, que vaya en pos de la eficiencia y de la eficacia en este caso, sería la solicitud de un procedimiento de trabajo colaborativo. Ya os comenté de qué iba el BIM, cómo se estaba instaurando la metodología BIM, que es necesaria porque en algún momento hay que comenzar. Y ya muchas administraciones, aunque el otro día me dijeron que no, pero sí, para licitaciones en administraciones públicas, de más de 2 millones de euros es necesario esa aplicación de la metodología BIM. Y, sin embargo, aquí no la estamos solicitando. Pedimos documentación a la antigua usanza, plano, memoria, y nosotros, a través de ese tipo de documentación, el Ayuntamiento no tiene control de ese edificio durante todo su ciclo de vida. Inclusive hasta cuando llega el momento en que ese edificio hay que reciclarlo porque ha cumplido con su nivel. Si todo eso ya lo están aplicando muchas administraciones del norte de España, de Extremadura, muchos municipios del sur de España y la mayoría de los países europeos, yo creo que deberíamos de empezar ya a solicitar en los pliegos de condiciones esa documentación para que cualquier licitación pública, cualquier edificio público estuviera controlado desde el principio, desde su gestación, desde su génesis hasta el final de su vida útil. Existiría un tercer punto que podría ser un punto más de involucrar a la sociedad, a las administraciones como las universidades, que podría ser el ayudar a que mediante estas licitaciones públicas, mediante concursos públicos de ideas, se involucran diferentes estadios de la sociedad, como la sociedad universitaria en este caso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Por parte del grupo, en la segunda, sí, pues Laura, grupo adelante. Hola, buenas tardes.
Mirad, ante el empeño tozudo que tiene este equipo de gobierno de unos años a esta parte en sacar adelante este proyecto de cementerio, tanatorio y crematorio en unas condiciones que nos parecen de inseguridad jurídica y de irregularidad en muchos casos, pues este grupo municipal se sigue oponiendo a este proyecto. Nos oponemos por una serie de razones y aquí, la verdad, que antes de explicarla, sí que me gustaría pedirle al resto de las formaciones políticas, honestamente y humildemente, que las escuchen. Algunas son razones ideológicas y aquí vamos a estar quizás en desacuerdo, pero algunas son razones técnicas, urbanísticas y ambientales y nos piden que valoremos esto mínimamente con cautela. Yo creo que si supiéramos, y todavía nosotros como grupo municipal lo estamos estudiando en profundidad, cuáles pueden ser los impactos de este proyecto, creo que podríamos reconsiderar mucho mejor y con más información cuál es el sentido de nuestro voto. En cualquier caso, paso a enumerar algunas de las razones por las que nos oponemos a este proyecto. ¿Cuáles son las ideológicas? Ahora la vais a entender cuáles son las ideológicas y cuáles son las técnicas. Empezamos. Para empezar, por el principio de racionalidad en la gestión de los recursos, ya sean municipales o supramunicipales. Habíais argumentado ya en el estudio de viabilidad y en la propia modificación 9ª del PGO, y ahora volvéis a hacerlo, que este tipo de instalaciones son inexistentes a pesar de que son muy necesarias para la ciudadanía. En ninguna de las dos cuestiones estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? Para empezar, hay que decir que si existe un cementerio, que es absolutamente cierto que se ha quedado pequeño, y que además que le corresponde, es una competencia municipal proveer este servicio según la Ley de Base de Régimen Local. No es así, sin embargo, para los otros dos servicios funerarios, como el tanatorio y el crematorio, que ni son una obligación municipal ni se ven exclusivamente desde el interés general, ya que nuestro propio PGO lo califica como una vía de entrada de capitales privados y los percibe desde la perspectiva del enriquecimiento empresarial. Dicho esto, puesto que tanatorio y crematorio no tienen un exclusivo carácter de servicio público para satisfacer el interés general, que, por cierto, no se ha manifestado en ningún momento maireneros y maireneras para hablar de la disconformidad de velar a familiares o cremar a sus familiares en otros pueblos cercanos, puesto que además están cubiertas las necesidades y demandas de tanatorio y crematorio por 4 municipios de la zona, uno de ellos en Tomares, otro de ellos en Cama, otro de ellos en Coria, otro de ellos en Almensilla. No entendemos por qué se sigue insistiendo en estos dos últimos servicios, sobre todo en el de crematorio, ¿no? Bueno, sí lo podemos entender lo que hay detrás, pero no estamos de acuerdo, ¿no? No vemos cuál es la lógica. A ver si con esto de tener en el pueblo una cosa de cada y no quedarnos a la cola, un día vamos a acabar pidiendo que nos pongan una incineradora o una cementera. Por otro lado, existen estudios, sentencias del Tribunal Supremo y leyes, que ya sabéis porque algunas os las hemos hecho llegar en nuestro recurso de alzada, que nos advierten que la actividad de cremación es una actividad potencialmente contaminadora del medio ambiente. Esto lo dice la Ley 16-3011 de Salud Pública de Andalucía. Lo dice la sentencia del Tribunal Supremo 6022 de 2011, en la que se falla a favor del Ayuntamiento de Bilbao, que plenamente consciente del peligro que supone esta actividad, demanda a la entidad mercantil funeraria y lo gana. También lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo Andaluz y se ha pronunciado sobre este importante impacto que tiene sobre la salud y el medio ambiente la cremación. El proceso de incineración de cadáveres supone la emisión de dioxinas y furano, ambas sustancias cancerígenas. La propia Defensoría se ha pronunciado sobre esto y ha instado tanto a la Consejería de Salud como a la de Medio Ambiente, todavía muy lasas en el tema, a ser más restrictivas a la hora de autorizar el emplazamiento de esta actividad, que goza de escaso control. Por favor. De hecho, nos sigue alucinando que en el estudio de viabilidad que presentasteis para justificar este proyecto hubo mucho empeño en presentar balances económicos positivos, cuentas saneadas, promesas de beneficios y que no apareciera ninguna referencia a la viabilidad ambiental del mismo. Absolutamente nada, ni unas mínimas averiguaciones sobre caudales de emisión de dioxinas y furano a través de las chimeneas del crematorio, ni un estudio mínimo de la dispersión de contaminantes, ni un estudio breve sobre los regímenes de vientos de la zona y cómo esto puede afectar a las zonas residenciales y a los grupos de población vulnerables. Nada, ni un modelo de simulación. Esto nos sigue pareciendo una irresponsabilidad suprema. Y lo habéis vuelto a cometer, porque aún teniendo la posibilidad de presentar nuevos estudios,
y nuevos pliegues de condiciones, seguís omitiendo información fundamental para la ciudadanía, para que dirima con pleno conocimiento si le conviene tener un crematorio cerca o no, que, por cierto, ya tenemos uno muy cerca, aunque pertenezca a Tomares. Entonces, para limpiar conciencia, se redactan medidas correctoras que son exigidas y punto. Medidas correctoras pírricas en lo concerniente a la contaminación atmosférica, por cierto. Pero es que aquí no se trata de corrección. Para nosotros se trata de prevención, porque es nuestra salud y la de nuestro entorno la que está en juego. Y ya es hora de ser un poco más valientes. Ya toca. Esto significa ceñirnos al principio de precaución, por el que la existencia de indicios fundados sobre una posible afectación de la salud, aun cuando haya incertidumbre científica, debe determinar el cese o la limitación de la actividad. Seamos conservadores en este sentido, porque si no, no vamos a tener mucho futuro. La cuarta razón, entenderéis que es ideológica. Creemos que el urbanismo no es solo una herramienta para llenar las arcas públicas y para hacer cualquier cosa en nombre del supuesto e inevitable progreso. Bajo nuestro prisma, el urbanismo es un instrumento que puede ayudar a limitar el afán de lucro, el interés privado, la especulación y los derechos de propiedad. Recordemos que esto viene en la Constitución, al igual que el derecho a la protección de la salud. Recordémoslo si nos queremos llamar constitucionales y constitucionalistas. En fin, creemos que la propiedad privada se debe limitar en razón del interés general y para promover la función social y solidaria de la ciudad. Para nosotras prima esta función social, el medio ambiente y la salud, por encima del beneficio empresarial. La quinta razón por la que nos oponemos, y esto también está justificado ya en otras ocasiones, al revisar la innovación novena del PEGOU, aquella que se hizo para cambiar la ubicación de la parcela en la que iba a ir el nuevo cementerio, nos damos cuenta que en ningún momento, en ninguno, aparece la palabra crematorio. Sí tanatorio, no crematorio. Lo que queremos decir con esto es que en el documento urbanístico, tal y como está aprobado y refrendado, no se ampara la construcción de este servicio funerario. En la modificación misma se dice que no se establece ningún cambio sustancial, solo es un cambio de parcela y del uso del suelo. Pero la realidad es que lo que se nos presenta posteriormente en los pliegos de condiciones es un pack funerario sin igual. Es decir, que luego a través de documentos posteriores no vinculantes se reinterpreta libremente el PEGOU y se establece que donde se dijo Digo, ahora se dice Diego. Pero esto no puede ser porque la verdad verdadera es que nuestro PEGOU no ampara un crematorio. Esto conecta con nuestra razón número 6 para oponernos. Votamos en contra porque creemos que hay una ocultación intencionada y deliberada de la información a la ciudadanía en general y a los concejales en particular, además de información errónea. Ejemplos. En el pliego de condiciones se dice que será de aplicación lo que diga la normativa urbanística en la ficha 12, que es la ficha sobre equipamientos privados. Pero esto no puede ser, porque está ubicado en una parcela de carácter público, de titularidad pública y para ofrecer un servicio supuestamente público. No se dice nada, por otro lado, ni se hace mención a los procedimientos de información pública y participación de la ciudadanía, no se dice nada de lo que significa en realidad una actividad cremadora y en qué consiste. Hay muchísimo silencio. No se publican los documentos completos. También sabéis que es importante que esto no pasara por una simple evaluación de impacto ambiental, ¿vale?, que debería estar sujeto a una evaluación ambiental estratégica porque ya estaba vigente la Ley 29 de 2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas del medio ambiente. En fin, numerosas irregularidades que nos preocupan muchísimo y que, por supuesto, vamos a poner en conocimiento de la ciudadanía. Aquí hay una inseguridad jurídica importante y, ojo, que aquí pueden derivarse responsabilidades políticas y técnicas si seguís adelante. Por último, pero fundamental, otra razón ideológica que la hemos dejado hasta al final, pero que nos parece muy importante. Está este tema pequeño de la concesión administrativa. Esta fórmula que tanto os gusta y que consiste en conceder un contrato a una empresa privada y que, como contraprestación a la ejecución de la obra y la explotación de la actividad, provee de un canon al ayuntamiento. Esto es una forma solapada de privatizar servicios que deberían ser asumidos por el ente local de forma directa. Pero no queréis. Y no hacéis más que postergar la construcción del nuevo cementerio, a ver si por cansancio acabamos aceptando tanatorio y crematorio. Y nos queda un complejo funerario privado muy chachi para el Aljarafe. La verdad
es que Mairena no tiene ya un cementerio funcionando porque estáis buscando el lucro. El cementerio son sistemas generales y usted dijo en la legislatura pasada que para sistemas generales había dinero. 27 millones para sistemas generales, si no recordamos mal. ¿Por qué no se han acometido las obras ya? Porque se está esperando la oportunidad de hacer negocio con la salud y con la muerte. ¿Qué pasa con este tipo de colaboraciones público-privadas? Mientras todo va bien, dinero para la empresa, pero si la empresa quiebra, esto lo asumimos el ayuntamiento y, por ende, la ciudadanía. Y esto ha pasado muy recientemente en Mairena con el Aljarafe Center. Así que esta propuesta está en las antípodas de nuestro modelo de ciudad y si hoy la sacáis adelante, desde luego va a ser con nuestro pesar y sin nuestro voto. Será con el voto de la derecha. Nada más, comunicaros que seguiremos estudiando esto y que iremos hasta el final emprendiendo las acciones que hagan falta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Por el Grupo Socialista estamos en el primer turno. Sí, al segundo turno. Bueno, pues empezamos el segundo turno. ¿Que alguien más quiere intervenir? Señor Tano. Gracias, señor presidente. Aquí lo que nos encontramos ante el cumplimiento de nuestro Plan General de Ordenación Urbana, que planteaba el traslado del cementerio y la construcción del mismo. Yo entiendo que hay personas que piensan en el siglo XIX y no en el siglo XXI. El modelo de servicios funerarios ha cambiado radicalmente y no adaptarse a él es un gravísimo error. Lo preocupante no es achacable al equipo de gobierno, es la lentitud de la Administración, ¿no? Porque la modificación de la innovación que cambia el cementerio a una zona de difícil acceso, a una zona de acceso racional por parte de los vecinos, tarda más de 5 años por las dificultades que plantean las administraciones públicas, y especialmente la administración autonómica, que retrasa la modificación de esta innovación de una manera, diría yo, torticera, pero enormemente garantista. Cuando aquí algunos hablan de que falta... no, es enormemente garantista, porque si uno ve el expediente de esa innovación, ve la de requerimientos por parte de, en aquel momento, la Consejería de Medio Ambiente para autorizar esa modificación de la innovación. Son intensos y constantes durante más de 4 años, que hace que, bueno, pues que se retrase este procedimiento. Por tanto, mi voto va a ser con la absoluta certeza, a pesar de las amenazas veladas de algún miembro de esta corporación, de que estoy haciendo lo que debo de hacer. Sin ningún miedo. Llega un momento que uno está cada vez más cansado de aquellos que tienen la superioridad moral y que dicen que es bueno y malo, y nos lo dicen a todos los ciudadanos. Cuando ustedes apoyaban un gobierno corrupto, como se ha demostrado, era legal y moral. Pero ahora esto es inmoral. Es que ustedes deciden lo que es bueno y malo. Menos mal que los ciudadanos no les refrendan electoralmente, bajo ningún concepto. Son ustedes minoritarios, representan a muy pocos. Y todo el día dando lecciones, amenazando. Durante la legislatura pasada amenazaron a funcionarios, los amedrantaron, los llevaron a los juzgados, por cierto, con un desastre para ustedes, porque llevaron la razón el ayuntamiento y los funcionarios. Son ustedes sectarios, porque ustedes creen más en Chávez, no el condenado, sino en Chávez de Venezuela, y Morales y Maduro, que en las democracias. De verdad, respeten las mayorías, dejen de amenazar, dejen de imponer a los demás su modelo.
Lo bonito de esto es que cada uno opinamos lo que creemos. Representamos a la gran mayoría de los ciudadanos de este municipio y votamos. Pero ninguno de los que están aquí ha amenazado a nadie. Ustedes sí, veladamente. Mire, con esto se soluciona un problema enquistado, que ahí estaba, que venía en el plan, que había que trasladar el cementerio, que era necesario e imprescindible. Mire, se garantiza con el pliego, iba a decir, determinadas cuestiones a los familiares de los beneficiarios, por desgracia, estar en el cementerio no es un beneficio, quiero decir, los traslados, la beneficencia, es decir, es un pliego enormemente social. Social. De verdad, de verdad. Lo mejor de todo esto es que cada vez que gobiernan ustedes, todo lo que dicen aquí que van a hacer nunca lo hacen. Mire, hubo una consejera de Fomento, que no sé si era de Podemos o de Izquierda Unida, ¿no? Que Cortés se llamaba la señora, ¿no? Entonces aquí la sufrimos un poco cuando yo era alcalde. Entonces esta señora se negó a llegar a un acuerdo con el concesionario del metro de Sevilla. Y la negativa a su acuerdo ha costado 235 millones de euros. 2 legislaturas completas del presupuesto del Ayuntamiento de Mairena. Por la soberbia ideológica. Porque de derecho no tenía ni idea. Pero tenía una soberbia ideológica y no podía llegar a un acuerdo con el capital, con el concesionario. Y eso le ha costado a los andaluces 235 millones de euros. Así que vamos a intentar gestionar bien. Y la ideología para algunas cosas está muy bien, pero para otras es un gravísimo error. Si este pliego, que soluciona un problema, que por cierto, deja en el aire otro problema de política mortuoria y de cementerio en Mairena, que lo he intentado durante tiempo hablar con el equipo de gobierno, que es el cementerio de San Juan, que se encuentra en el término municipal de Mairena, y que podía haberse utilizado este pliego para solucionar ese problema, que nuestro plan general recoge ahí, en una zona altamente poblada, con una alta densidad, una zona verde. Y evidentemente este grupo municipal va a insistir mucho y a exigirle al señor alcalde que le diga al Arzobispado de Sevilla y al Ayuntamiento de San Juan que solucionen sus problemas, pero no en nuestro término municipal. Porque ya está más que cumplida la generosidad por parte de este ayuntamiento y de estos vecinos. Creo que ellos tienen un problema y que lo tienen que solucionar. Y creo que no se ha podido incluir en este pliego, pero que habrá que exigirle al Ayuntamiento de San Juan que cumpla, bueno, pues con el respeto y la generosidad que ha tenido el Ayuntamiento y el Arzobispado de Sevilla, para que luego no digan que no me acuerdo de todos, para que no es un problema ni ideológico ni sectario, sino que creo en defensa de los intereses de Mairena. Y luego, es que aquí hemos escuchado frases de, como ya hay un tanatorio en otro y un crematorio en otro municipio, no hace falta aquí. Claro. Entonces, el crematorio de Tomares, en línea recta, de los vecinos de la urbanización Santa Rita, camino de Santa Rita, por si no saben dónde está la caseta de chocolate y todo eso. O de Ciudad Expo, está a apenas 800 metros. Apenas 800 metros donde está. Y eso sí es posible, y en Mairena no. Entonces, ¿para qué vamos a construir más nada? Jugamos al campo de fútbol en Tomares, al polideportivo en San Juan, porque ya hay. Y colegios también, y bibliotecas. Como ya lo hay en San Juan y en Tomares y en Bormujos, ¿para qué lo vamos a hacer en Mairena? Y no hacemos nada para que los señores de la izquierda radical sean felices, porque cuanto menos se haga, mejor. Claro, como ya lo tiene San Juan, ya lo tiene Palomares, claro, es que es absurdo, el argumento es brutal. Como ya hay una biblioteca en Bormujos, no hacemos más bibliotecas en Mairena. La biblioteca y los servicios funerarios los recoge la Ley de Base de Régimen Local como obligatorios para la corporación municipal. Los servicios funerarios, que hoy son modernos, porque antes se enterraban a las personas y luego ha modificado. Le recuerdo a usted, porque usted es mucho más lista que yo y mucho más culta, le recuerdo que el nacimiento de esta...
Yo he respetado enormemente a todo el mundo. Les recuerdo que el nacimiento de esta localidad, por cierto, va vinculado al enterramiento de las personas. Se crean algunas entidades religiosas con el fin de enterrar, pero todo eso se ha modificado. Y es evidente que hoy un servicio funerario exige de otras prestaciones absolutamente distintas a lo que era un servicio funerario en el siglo XIX. Absolutamente distintas. Por tanto, bien, y luego he escuchado con enorme placer, por segunda vez, al representante de Ciudadanos darnos unas enormes lecciones de la contratación y los nuevos modelos de contratación vinculados a determinados tipos de controles, como es el BIM, y yo pensaba que todo eso, que nos lo había contado yo una vez, iba a venir aquí hoy en una enmienda que yo pensaba votar. Porque es que nos permiten enmendar todo esto. Entonces yo hubiera votado con muchísimo placer todo lo que usted nos enseñó hace 3 días y hoy nos vuelve a decir. Pero claro, habrá que escribirlo, señor Carmona, habrá que escribirlo. Yo levanto la mano y digo a favor de la enmienda del señor Carmona, el señor Tarno y el Grupo Popular. Pero además de darnos lecciones, que yo le agradezco, y que no sabe usted lo que yo aprendo, lázmelo en un papel para que yo pueda votar. De verdad, señor Carmona, con todo el respeto, de verdad. Entonces, muchas de las cosas que usted ha contado las he aprendido gracias a usted. Entonces, yo esperaba que en este pleno usted hubiera presentado alguna enmienda que yo hubiera votado satisfactoriamente y con muchísimo placer. Por tanto, lo que le invito es que, además de ilustrarnos, nos permita votar lo que usted plantea, porque en algunas cosas son enormemente razonables. Sin ninguna duda, no solamente por modelo ideológico, que por supuesto, sino fundamentalmente porque creo que estamos prestando un importante servicio a los ciudadanos de Mairena. Yo, por desgracia, durante los últimos años he tenido que ir muchas veces a dar el pésame a vecinos de esta ciudad, como el señor alcalde, como todos ustedes. Y no lo he podido hacer nunca en Mairena. Lo he tenido que hacer en el tanatorio de la S30, en el tanatorio Luz del Ceudín del Tomares. No creo que sea malo que podamos acompañar a nuestros familiares, amigos y vecinos en un recinto donde puedan despedir a sus deudos como ellos se merecen. Creo que es bueno y positivo para todos. Gracias. Muchísimas gracias, señor Tarno. ¿El grupo adelante quiere intervenir? Nada. Pues cierra el turno y la palabra al señor Alonso Lapia. Muchas gracias, presidente. Bueno, en principio agradecer el apoyo a la mayoría de los grupos políticos de la corporación y no agradecer tanto al Grupo Municipal de Adelante Mairena y no agradecerles tanto porque nos dicen que insistimos en traer una necesidad municipal y lo haremos cuantas veces sea necesario por el bien de los maireneros y maireneras. Ustedes también insisten. De hecho, el alegato que ha hecho usted aquí en pleno ya lo presentaron en 2017 en unas alegaciones contra un plan de viabilidad de estos pliegos y interpusieron un recurso de alzada con lo mismo exactamente y motivando de la misma manera que lo ha hecho usted aquí. Se le ha respondido, creo que reiterarnos parecería un poco absurdo en estos momentos del procedimiento, pero sí decirles que su decisión, al igual que la decisión de esta corporación en 2017, costó dinero a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y costó dinero porque si en 2017 hubiésemos tenido la posibilidad de haber iniciado la construcción, hoy día tendríamos ya esos servicios en marcha y hoy día no hubiese hecho falta la ampliación del actual cementerio de Mairena, que hoy por hoy ya tiene un gasto de 60.000 y probablemente tengamos que hacer otro gasto de 30. Ascenderá a 100.000 euros que pudiéramos haber invertido pues, en acciones sociales, en acciones culturales u otras acciones o actividades que considerábamos pues, más importantes que el tener que estar ampliando cuando teníamos un proyecto potente para la ciudadanía de Mairena. Hablan de contaminación, yo estoy de acuerdo, señor Carmona, seremos garantes. Esto es un procedimiento, se inicia,
Tanto la Consejería de Salud como la Consejería de Medio Ambiente, incluso los técnicos de la propia Gerencia de Urbanismo, van a tener que informar en cuanto a la calidad del aire y van a tener que informar pues, todos y cada uno de los pasos que se va a dar, tanto de la construcción en la calidad del edificio como después en la propia gestión y actividad y funcionamiento del crematorio que tanto alega adelante, pues que contamina. Si contamina, estoy de acuerdo con el señor Tarno. Si contamina, ya nos están contaminando. Es que tenemos la misma distancia de aquí a Tomares, de aquí a Almensilla o de aquí algunos vecinos y vecinas vivimos tan cerca. Y la Consejería de Salud en ningún momento ha precintado y creo que trabajan con la rigurosidad y bajo el marco legal suficiente y con las inspecciones rigurosas para que eso no suceda ni revierta en un riesgo a la ciudadanía. Con lo cual, confiando efectivamente en los profesionales en la materia, consideramos que es un proyecto beneficioso porque no solamente van a tener las familias la oportunidad de inhumar, sino también de hacer otro tipo de ritual funerario que, pues bueno, pues exactamente. El poder cremar a sus difuntos y el poder velarlo en un mismo espacio. Con lo cual, a mí me parece que el proyecto no tiene ningún reproche, cuanto más que no va a suponer ningún gasto municipal, ningún gasto a Mairena, a los ciudadanos y a las ciudadanas, sino, por todo lo contrario, va a revertir un beneficio que podremos invertir en otros asuntos sociales que creo que en ese punto podemos estar muy de acuerdo. Así que lamentamos mucho, sinceramente, señora Pérez, que no apoyen el proyecto y agradecer al resto de grupos que sí lo hagan en este acto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Alonso Lapi. Me van a permitir solo 2 minutos, porque bueno, tampoco hemos hablado mucho de este tema y de muchas circunstancias, mucho aquí. Yo creo que lo que vale también es, lo que no vale es preguntar y responderse al mismo tiempo. Es decir, si se esgrime como discurso que otros municipios lo tienen, que están igual de cerca que nosotros o incluso más cerca de nosotros, estas instalaciones, consideramos que no es posible porque ya existen. Pero ellas mismas que contaminan sí son las necesarias para que sigan desarrollándose esta actividad. Entonces, cuando uno se pregunte, se contesta así. Yo le trasladaría, desde el ámbito constructivo al Grupo Adelante, que creo que como a lo largo de estos años hemos aprendido todos los grupos a establecer incluso coloquialmente la relación, a aprender todos, incluso los unos de los otros, de la manera de interpretar incluso la vida, ideológicamente el sentido de responsabilidad que cada uno tenga, avancen ustedes también en ese sentido. No se anclen, por favor, en la visión del mandato anterior en la que prácticamente se impugnaba la capacidad, el desarrollo e incluso la profesionalidad y las garantías que dan los funcionarios públicos de esta casa, que son buenos funcionarios públicos, que son buenos profesionales, que aquí las cosas no se hacen pensando en que las iniciativas no tienen base, que sí la tienen, y que se es garantizada en el proceso y que si cabe, pues como apuntaba el señor Carmona, en las siguientes o cualquier escenario tengamos en cuenta otras consideraciones. Mire usted, el primer cementerio civil que tuvo este municipio estaba al lado de la Guardia Civil actual, la calle Pedro Muñoz Seca. Ese fue el primer cementerio civil. Después hemos tenido el cementerio civil que tenemos, que por cierto está fuera de ordenación, cercano además en el ámbito urbano de una situación y una residencia que los mismos vecinos hoy nos reclaman, esos vecinos hoy nos reclaman que por favor nos sigan viviendo o existiendo en una situación que están fuera de ordenación. Y la aplicación de la legislación de nuestro planeamiento puede gustarnos o no, da solución a un nuevo marco. E insisto, en un planeamiento general que se modificó incluso cuando otros no estábamos en el Gobierno, en el alcaldía, y creo que hoy acertadamente, porque da solución además de accesibilidad a la futura instalación. Pero es que este municipio no tiene solo un cementerio, tiene 2. Nosotros no tenemos uno, para tener tenemos 2. El de San Juan y el de Mairena, porque los 2 están en Mairena. Y ahora, atendiendo a que hay del orden a 45 inhumaciones por año, atendiendo además a que en el cementerio actual, que insisto está fuera de ordenación, no tenemos espacio físico más que en poco espacio de tiempo para poder que la gente desarrolle también, porque claro, aquí
la gente decide también inhumar a sus personas queridas. Es como un escenario de la vida. Es como si no estableciéramos que tener este servicio fuera preceptivo o no que lo tuviera el municipio. Es que los vecinos y vecinas de Mairena quieren enterrarse en Mairena, no en otro sitio. En Mairena. Quieren desarrollar y velar y dudar y satisfacer la memoria de sus seres queridos en Mairena y no en otro sitio. Y quieren, si cabe, cremar o tener las opciones del resto de municipios en su ciudad. Y esto viene a hacer todo eso, con, insisto, todas las garantías ambientales, medioambientales, sanitarias, de contaminación, porque así ya fue. Y así se va a seguir siendo, no solo en un planteamiento que es ahora el de concesión administrativa, sino en la puesta en marcha. Y es verdad que el urbanismo, el desarrollo, trae como consecuencia iniciativas y también oportunidades. Porque la construcción del cementerio, es verdad que también traerá como consecuencia la generación de empleo, y la redacción y el desarrollo del propio tanatorio y cementerio traerá como consecuencia la generación de otros oficios que hasta actualmente no se tienen. Entonces, arbitrar iniciativas, el desarrollar circunstancias efectivas solo por la manera de interpretar, decir, oye, ¿van a ser ustedes garantistas o no? Sí, para que lo tenga claro el grupo, en este caso, adelante. Y luego, por el desarrollo mismo que va a tener este proyecto, que no se va a acabar mañana, que va a tener unos escenarios de fiscalización que vamos a poder ir comprobando e ir tasando en cada uno de los plazos, en su desarrollo de proyectos básicos, en su ejecución definitiva y con todos los parabienes en su puesta en marcha. Pero hoy, huelga decir que todos sabemos, creo que todos sabemos, y sobre todo la ciudadanía, que a esta ciudad, que está creciendo en expansión y en desarrollo, le hace falta un nuevo instalación de servicios funerarios actualizado, con todos los parabienes. Y si me apuran incluso, que comentaba con el servicio de urbanismo, hasta con una nueva sensación que tienen muchos vecinos que me han contado en torno al ámbito animal, que quieren incluso cremar a sus animales y velarlos y establecer también su despedida. Imagínense ustedes si tenemos desarrollo y proyectos por delante. Pero además, y con esto se acaba, asegurando la competencia que tiene un ayuntamiento de prestar servicios y universalizando que este servicio se pueda prestar a las familias que no pueden pagarlo. Y eso también se da aquí. Porque actualmente está un poco al arbitrio que de la Junta de Gobierno apruebe o no aprueba que una familia necesitada de Mairena que no pueda pagar sus servicios funerarios satisfaga los mismos y lo hagamos. No. Esta actuación de hoy satisface también en medida que aquellas familias que no pueden, porque no tienen economía para abonar ese servicio y quieren también disponer del mismo, lo tengan garantizado durante los años que dure la concesión. Y eso también guarda mucho de la relación social, ideológica y de compromiso que tenemos todos con la ciudadanía. Así que muchísimas gracias, compañeros de corporación. Es una iniciativa más que va a satisfacer, creo que en medida, vecinos y vecinas de Mairena, y pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Pues aprueba con los votos a favor el Grupo Vox, Ciudadanos, Grupo Popular y Socialista, y el voto negativo del Grupo Adelante. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Gracias, señor secretario.